Hola, buenos días a los hermanos, buenos días a los chiquitos. Debido a todo lo que está pasando ahorita, pues no nos podemos ver en la iglesia, pero no queremos desaprovechar la oportunidad y pues darle gracias a Dios que tenemos las redes sociales, que tenemos los equipos de tecnología, ¿verdad? Sencillos, desde casa podemos comunicarnos y entonces queremos que aprovechemos y tengamos nuestro tiempo de escuela dominical. Así que he hecho este domingo este video para que podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios, seguir aprendiendo las enseñanzas que tiene Él para nosotros por medio de las diferentes historias que hay en la Biblia y que podamos aplicarlas a nuestra vida. Así que en este video, que espero no sea tan largo, voy a contarles una historia con algunas enseñanzas, pero la intención es que en casa podamos profundizarlo, podamos hablarlo, podamos hacer una actividad que ahorita de colorear, que ahorita les voy a enviar, pero más que todo que como familia, con sus papás y los chiquitos, podamos aprender un poco más de Dios. Así que vamos a empezar. Para empezar, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por que nos permite comunicarnos, vamos a darle gracias a Dios porque nos permite tener una casa donde nos podemos resguardar eh, de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Vamos a orar por las personas que de pronto están enfermas en este momento y agradecer a Dios porque nada se sale de su control. Tenemos que creer eso, confiar en sus promesas y confiar en que en Él estamos seguros, en Él estamos bien y, y darle gracias a Dios por eso, por sus promesas. Así que vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu cuidado, Señor, y por tu provisión. Gracias porque nos has permitido, Señor, estos medios para comunicarnos y continuar aprendiendo de tu palabra. Gracias, Dios, porque nos cuidas. Gracias, Dios, por nuestras casas. Gracias por nuestra salud. Te queremos pedir en este momento que bendigas y protejas, Señor. Restaure, Señor, la salud de quienes están ahora enfermos. Queremos dar gracias por tu soberanía, por tu poder y porque sabemos que nada se sale de tu control. Creemos en tus promesas y Señor, te rogamos que ahora abras nuestro entendimiento, Señor, que nos permitas aprender las enseñanzas que tienes para nosotros por medio de esta historia de la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, pues eh, hemos estado aprendiendo en la escuela dominical de la vida de un hombre importante que nos enseñó a tener mucha fe y que agradó a Dios justamente por eso, porque se dejaba guiar, creía y obedecía plenamente en Dios y pues fue muy bendecido, ¿verdad? Este hombre, a ver si en casa los niños se acuerdan de quiénes hemos estado hablando, les doy unos segunditos. Espero que se acuerden, ¿eh? Este hombre es Abraham. Hemos venido contando que Abraham pues hizo muchas cosas, ¿no? Y en todas se dejó guiar por Dios. Se dejó guiar por Dios al momento de salir de su casa e irse a una tierra lejana, siguió el camino que Dios le daba y Dios le mostró pues a la tierra que iba a ir, que era Canaán. Luego entonces se dejó guiar por Dios cuando se separó de Lot
y fue bondadoso al darle unas tierras a Lot. También vemos que se dejó guiar por Dios cuando tuvo que alejarse de Ismael debido a todo este problema que se había generado cuando se habían apresurado a actuar de acuerdo a su sabiduría y no esperar en lo que Dios les había dicho, ¿verdad? Pero luego se tuvo que alejar de Ismael. También entonces, cuando Dios puso esta prueba tan grande de obediencia, de ir y sacrificar a su hijo que amaba mucho, que era Isaac, y proveyó de ese corderito para el sacrificio, y aprendimos que Dios siempre nos provee de lo que necesitamos, ¿no? Y más aún si lo estamos obedeciendo. Entonces, en ese momento, pues Dios proveyó un corderito para que no fuese sacrificado Isaac. Y más tarde también le proveyó a Isaac una esposa. Esa fue lo que aprendimos la semana pasada. O sea, Dios le concedió a Isaac una esposa y, y la concedió de una manera muy bonita, una esposa que creía lo mismo que creía Isaac, ¿verdad? Que así debe ser nuestra pareja. Y concedió que todas las cosas se ordenaran y fueran como Dios lo tenía planeado, así. Dios los dirigió. Siempre ha sido quien ha dirigido a Abraham y Abraham siempre confió en Dios. Su fe era tan grande que confiaba en las cosas que Dios determinaba para su vida y pues por eso todas las cosas salían bien para él y fue muy bendecido. Por eso de él saldría pues una gran nación, ¿no? De él vendría un gran pueblo, el pueblo en el que Dios ha puesto su mirada, su dedo. Entonces, esa es la historia que hemos venido viendo. Ese es un repaso. Ustedes, niños, le tienen que contar a su papá más detalles de eso. ¿Qué es lo que hemos estado aprendiendo? Y cómo lo estamos aplicando, ¿verdad? Como en casa, pues estamos confiando en Dios a pesar de las pruebas y siguiendo su palabra, sus mandamientos. Eh, bueno, eso era lo que habíamos visto. Resulta que Isaac estaba muy feliz, se casó con Rebeca, ¿se acuerdan de Rebeca? Que se vino de la casa de sus papás, ella tranquila, confiada, porque sabía que iba a llegar con el hombre que Dios había puesto para ella. Y se casaron y vivían muy contentos. Resulta que la historia que vamos a contar, acuérdense muy bien dónde está. Está en la Biblia. Todo lo que nosotros escuchamos en la escuela dominical es basado en lo que está en las escrituras, es la palabra de Dios. Y esta parte de la historia está en Génesis 25. Entonces, para contar un poquito más completa la historia, vamos a ver que en Génesis 25 habla de que Abraham pues ya estaba muy viejito, llegó a sus 175 años y cuando llega a los 175 años, eh, eran muchos, ¿verdad? Bueno, pues muere, fallece y allí es un momento donde Isaac habla con Ismael y van juntos a enterrarle en la misma tumba donde estaba sepultada Sara. Y ya digamos que allí terminó la historia de Abraham, pero había una promesa para Abraham y su hijo Isaac ahora, y era esta gran descendencia, era mucha la descendencia de que iba a haber a partir de ellos. Entonces, ahora Isaac se preocupa, igual que estaba preocupado su papá y su mamá hacía unos años cuando no podían tener un bebé. Y entonces ora, porque ya él llevaba varios años, muchos años casado con Rebeca y no tenían bebés.
Entonces, él ora y le pide a Dios que les dé un hijo, así como, y él recuerda el testimonio de sus papás de que Dios hizo que él naciera, aun cuando Sara estaba muy viejita, viejita y era casi imposible que tuviera un bebé, pues Dios les dio un bebé. Entonces, asimismo, ora Isaac por un bebé, pero adivinen qué, fíjense. No fue solo un bebé, fueron dos. Dos bebés les concedió Dios a Rebeca y a Isaac. Estos dos chiquititos. Pues bueno, ¿cómo sucedió esto? Quedó en embarazo Rebeca y desde que estaba en su vientre, hoy esos bebés se movían mucho, 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 estaban allí jugando, pero también como que peleándose algo. Se alborotaban en esa pancita de la mamá y Rebeca estaba asustada y le habló a Dios y dijo, ay no, es horrible, debe ser difícil sentir a dos bebés moverse dentro de la pancita. Entonces, resulta que Dios le dijo, porque ella dijo, ay no, ¿para qué? ¿Para qué vivo yo? O sea, estaba ya muy abrumada, se sentía mal porque los niños peleaban dentro de su pancita. Entonces resulta que Jehová le contestó, fíjense lo que dice la Biblia tal cual, dice, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que en estos tiempos de la Biblia era muy, muy importante la primogenitura. ¿Ustedes saben qué es la primogenitura? La primogenitura era que el hijo mayor tenía unos privilegios diferentes a los demás hijos. Era el que heredaba la mayor parte, la mejor parte. Y no solamente heredaba, no solamente recibía la herencia de las cosas materiales, ¿no? De cuántos becerros tenían, de cuántas casas le iban a tocar. Eso no era lo relevante. Lo importante era que el hijo mayor recibía como la autoridad sobre los demás. La autoridad espiritual era quien se iba a encargar de la adoración a Dios, era en quien se iba a seguir cumpliendo la promesa de Dios. Sí, o sea, era un privilegio ser el hijo mayor. ¿Alguno de ustedes es el hijo mayor? Eh, bueno, pues el hijo mayor tenía unos privilegios, pero resulta que desde que estaban en la pancita de la mamá, Dios le dijo a Rebeca y por ende pues supongo que ella le comentó a su esposo, ellos ya sabían que el hijo menor iba a estar por encima del hijo mayor. O sea, en estos dos bebecitos, ¿cómo será que iba a ser uno mayor que el otro? Pues uno iba a salir primero de la pancita que el otro, ¿sí? Pero entonces el que saliera de último iba a tener más privilegios que el que había salido de primero. Allí se iba a romper esa regla de la primogenitura. Ya Dios tenía todo bajo control, ya sabía qué era lo que estaba pasando desde el vientre, porque acuérdense que Dios nos conoce desde que nos formamos en el vientre de nuestra mamá. Entonces, resulta que nacieron estos bebecitos. El primero que salió tenía unas características muy peculiares, tanto físicas como luego de su carácter. Él era fuerte, bueno, lo principal, la característica física era que tenía mucho cabello, su cabello era eh, rojizo, rubio, no sabemos, pero era un cabello diferente al de su hermano. Y era muy velludo, muy, muy velludo. Tenía muchos vellitos en sus brazos, en sus piernas, en todo el cuerpo. Tenía mucho, mucho vello. Su hermano era lampiño. ¿Ustedes habían escuchado esa palabra? No tenía casi pelo.
en su cuerpo. Entonces, esa era una forma de diferenciarlos. Estos dos niños, aunque salieron de la misma pancita, no eran exactamente iguales, como hay algunos gemelos, ¿verdad? Que son igualitos, igualitos, igualitos. No, estos tenían algo que los diferenciaba. Uno era muy, muy velludo y el otro era lampiño, no tenía nada de pelitos. Además, tenían gustos muy diferentes, que cuando ellos fueron creciendo, pues los caracterizaban, ¿no? Entonces, uno de los niños le gustaba la caza, le gustaba salir corriendo detrás de los venados, era muy activo, mantenía por fuera de la casa. Eso le encantaba a su papá. Su papá era el hijo que prefería, porque era muy activo. Mientras que el otro, no, el otro era más quieto, más tranquilo, tal vez un poco más obediente, le ayudaba a la mamá en la casa, le gustaba estar en la tienda, en ese momento no eran casas, eran tiendas, y incluso aprendió a cocinar, cocinaba muy rico. Y entonces, pues ese era el preferido de la mamá. ¿Ustedes creen que eso debería pasar en nuestra casa, que haya un hijo preferido? Los papás no pueden preferir un hijo sobre el otro, todos son importantes, pero en esta casa desde allí habían problemas. El papá prefería un niño y la mamá prefería otro niño. Entonces, pues el que salió primero fue el velludo. ¿Se acuerdan que le había dicho Dios a Rebeca cuando estaba en embarazo? Que el menor iba a estar sobre el mayor. Pero ¿cómo iba a suceder eso? Dios tenía un plan. Sin embargo, pues a veces no esperamos los planes de Dios. A veces nos adelantamos y queremos hacerle trampita a Dios. Queremos hacer las cosas como a nosotros nos parecen y en nuestro tiempo. Queremos adelantarnos y resulta que a Dios no le agrada eso. Entonces, fíjense qué pasó. Resulta que ellos ya habían crecido y un día, ¿se acuerdan de quién les dije yo que le gustaba la casa? Bueno, pues resulta que un día él, el que era el velludo, el que tenía mucho pelo, ¿cómo se llamaba él? Ah, creo que no les dije sus nombres. El velludo se llamaba Esaú, era el mayor. Y el menor se llamaba Jacob. Esos fueron los nombres que les pusieron sus papás. Esaú y Jacob. Resulta que Esaú había salido muy temprano a la casa y llegó o sea, había salido a cazar, pues, no a la casa, es que son dos palabras que suenan igual pero son diferentes. Entonces salió a cazar y cuando regresó a su casa, eh, traía mucha hambre, se estaba muriendo de hambre. ¿A ustedes les ha pasado eso? Que a veces tenemos mucha, mucha, mucha hambre y nos desesperamos y ya queremos comer, 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 comer. Ya, 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 rápido, rápido. Y no podemos pensar a veces. No nos controlamos y ya, ya me estoy muriendo de hambre y hasta hacemos berrinche a veces. ¡Ay, qué feo! Bueno, pues aunque estaba ya adulto, se estaba muriendo de hambre. Uy, no, tenía mucha hambre, estaba muy cansado. Y entonces, ¿saben qué? Cuando llegó a la casa, su hermano, que le gustaba cocinar, Jacob, había hecho, ay, olía delicioso cuando llegó Esaú a la casa. Ay, estaba cocinando Jacob un guiso, como un caldo, no, un guiso, dice la Biblia de lentejas. Y olía, estaba hecho en una salsa roja. ¡Ay, delicioso! Y este se estaba muriendo de hambre. Entonces, ¿saben qué? Ni siquiera estaba pensando lo que hacía. Despreció algo muy importante. ¿Ustedes ya saben qué pasó en la historia? Pues resulta que él llegó y le pidió de comer a Jacob. Y Jacob no fue bondadoso.
como lo había hecho de pronto su abuelo cuando le dio la tierra a Lot y no puso problema. Él no fue bondadoso, no compartió. ¿Ustedes creen que eso esté bien? ¿Que eso le agrade a Dios? Porque resulta que yo creo que a Dios no le agradó lo que él hizo. No le compartió el caldo, sino que se quiso adelantar a los planes que Dios tenía para ellos. ¿Y sabe qué hizo? Le tendió una trampa al hermano y como ya sabía que se estaba muriendo, estaba desesperado por comer, entonces le dijo, ¿sabes qué? No te voy a regalar un plato de lentejas, te lo voy a vender. ¡Ah! Pero a un costo muy alto. ¿Ustedes cuánto creen que cueste una sopita de lentejas? No tanto, ¿verdad? Pero él, aprovechándose de que él venía muerto del hambre y que no estaba ni siquiera pensando, le vendió el plato de esas lentejas, se lo vendió por la primogenitura. ¿Se acuerdan qué era lo importante de la primogenitura? Era la persona que después de que muriera el papá iba a tener más responsabilidades, pero también más privilegios. Era una bendición ser el primogénito, era quien iba a tener la autoridad y quien iba a tener esa relación con Dios, o sea, era quien iba a dirigir la adoración en su casa, era en quien se iban a cumplir las promesas de Dios en esa familia. O sea que valía mucho, muchísimo. O sea, no había equivalencia alguna, no eran iguales toda la importancia de la primogenitura con un platico de sopa, ¿verdad? Pero este se moría de hambre y despreció su primogenitura y la vendió por un plato de lentejas. Hicieron el trato. Trato hecho. Listo. Lo juró, dice la Biblia. Entonces, resulta que en la familia, a partir de eso, hubo tristeza. En la familia, eh, pues, luego hubo más problemas. Y lo importante aquí es que, pues él se comió su plato de lentejas, pero después se dio cuenta de las consecuencias de haber dado su primogenitura, de haberla despreciado. También para Jacob fue un problema, luego lo lloró, se arrepintió, tal vez, no sé, vamos a verlo en la próxima clase, pero fue algo que generó una separación entre ellos como hermanos, porque ninguno de los dos actuaron conforme a la voluntad de Dios, ni siquiera lo consultó, algo que hacía Abraham y que luego había hecho tanto Isaac como Rebeca, era ir y consultarlo con Dios, había sido ir y preguntarle a Dios qué era lo correcto, pero pues los dos actuaron mal. Esaú despreció lo que era lo que le tocaba a él, ¿verdad? Tal vez Dios tenía un plan mejor, no era por medio de ese actuar apresurado que se iban a dar las cosas. Ya Dios lo había determinado desde antes, ya se lo había dicho a su mamá cuando ella había orado, ¿verdad? Ya sabíamos que el menor iba a estar por encima del mayor, pero Dios lo iba a hacer en su tiempo. Ellos se adelantaron. Él actuó sin valorar ese privilegio ante el Señor, y a veces nos pasa a nosotros. No valoramos los privilegios que Dios nos da al servir en la iglesia. Queremos hacer otra cosa. De pronto lo que Dios nos ha dado en la iglesia es la parte de interceder por nuestros hermanos, pero queremos estar allá adelante predicando, o porque pues está más chévere, ¿verdad? Que nos vean predicando a estar acá orando por los hermanos, o así algunas acciones que Dios nos da en la iglesia, unas funciones, y resulta que preferimos otras cosas antes que este servicio a Dios. O por ejemplo,
tenemos algo de dinero y en lugar de preferir ofrendarlo para la obra de Dios, ya sabemos que cuando recogemos las ofrendas es para que se extienda la obra de Dios, pues preferimos comérnoslo en un dulce y entonces allí pues estamos de pronto prefiriendo otras cosas antes que las cosas de Dios. O cuando un privilegio es que podamos asistir a la iglesia, que podamos ir a alabar a Dios, aprender más de su palabra, pero no, preferimos quedarnos durmiendo en la casa porque es que, ay, qué pereza. Entonces allí estamos menospreciando esas cosas valiosas que Dios nos ha dado por otras que no importan tanto. Pero también Jacob actuó mal, eso por el lado de Isaú. Pero Jacob también actuó mal, se aventajó, no fue bondadoso, ¿sí? Y pues Dios ya tenía un plan para él. Al cabo que él iba a estar por encima de su hermano, pero se adelantó a lo que Dios había determinado y hizo trampa. Además, porque acuérdense que cuando tenemos una actitud mala, cuando actuamos mal, luego eso trae otra cosa. Es como cuando se dice una mentira. Si digo una mentira, pues así sea chiquitica, chiquitita, pues luego esa mentira tiene que ir seguida de otra mentira y se va haciendo así como una bola de nieve que va creciendo. Vamos a ver que luego, pues esa mentira se hizo grandota, esa trampa trajo más problemas, se hicieron grandotes esos problemas. Entonces, tenemos que confiar en Dios, tenemos que ir y orar, consultar con Dios una decisión, no apresurarnos, no dejarnos llevar por el momento, sino que actuar con sabiduría basándonos en la palabra de Dios, ¿sí? Y buscar primeramente sus cosas, las cosas del reino de Dios, para luego poder actuar con sabiduría y todo lo demás, de acuerdo a los planes perfectos de Dios, pues va a ser añadido, ¿no? Entonces, el versículo que vamos a memorizar no está en Génesis 25, que es de donde contamos la historia, sino que está en Mateo 6. Mateo 6:33 es, yo creo que algunos ya se lo saben de memoria. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. A ver, lo voy a leer tal cual como está la Biblia. Dice Génesis 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, todas las demás cosas van a añadirlas. ¿Quién? Dios. Si lo buscamos primero a Él. Si aceptamos primero sus privilegios, si lo ponemos a Él en primer lugar, si lo buscamos a Él para tomar nuestras decisiones, si lo alabamos primero a Él. Él tiene que ser lo primero en nuestra vida, lo principal, siempre. Si lo buscamos a Él, su reino y su justicia, pues entonces todo lo demás, las cosas que Él ya tiene determinadas para nosotros, pues van a ser añadidas, ¿verdad? Entonces ese va a ser el versículo que vamos a repasar hoy. Vamos a terminar ahora orando, dándole gracias a Dios por lo que nos permite aprender de la palabra y vamos a pedirle que nos dirija, que nos permita buscarlo primero a Él y que dirija así las decisiones que tenemos que tomar, ¿verdad? Ustedes como chiquitos las decisiones que vamos a tomar, de obedecer a los papás, ahora estamos todos en casa, ¿verdad? Y entonces tenemos que obedecer a mamá y a papá cuando nos mandan a hacer la tarea, porque no quiere decir que estemos en vacaciones, tenemos que hacer las tareas. Vamos a obedecer a mamá y a papá cuando nos pidan que ayudemos en casa con una tarea como lavar los platos, limpiar el cuarto, tender la cama. Esas tareas tenemos que obedecer a mamá y a papá porque eso agrada a Dios, ¿sí? Y tenemos que darnos un tiempo para buscar a Dios. Lo primero debe ser buscar a Dios.
y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias porque nos instruye, Señor, gracias porque hoy hemos aprendido que no debemos actuar de manera apresurada, debemos buscar tu dirección, debemos valorar y ser agradecidos por los privilegios en los que nos has puesto, Señor, al servirte. Y, Señor, anhelamos obedecerte. Dirige nuestros pasos y permítenos actuar con fe como lo hizo Abraham y como lo hizo luego Isaac, Señor. Confiar en tus promesas porque sabemos que las puedes cumplir en nosotros. Anhelamos buscarte primero a ti para que todo lo demás sea añadido. Quédate con nosotros, Dios. Ayúdanos a ser obedientes, a amarnos en este tiempo que tenemos que estar todos en casa y que tal vez pueden haber algunas cosas en el hogar, pero Señor, tú eres fiel y tú nos ayudas. Dirígenos en este día, dirige nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues esto era todo. Espero sea de bendición para ustedes en la casa. Ahora les voy a mandar una hojita para que coloren y hablen de esta historia con sus papás y hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Bye.